buenas noches a todos mis seguidores, estudiantes, amistades, etcétera. Como prometí, comencé a anunciar en mis distintas redes sociales, producto del anuncio que hizo el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, que ahorita vamos a ponerle el video para los que no lo hayan visto completo, referente al tema de Minera Panamá. Nosotros íbamos a hacer un pronunciamiento oficial en nuestras redes y ahora vamos a explicar por qué. Vamos y estamos haciendo ese pronunciamiento, pero vamos de inmediato con el video que dejó en sus redes sociales el presidente Nito Cortizo referente al tema de Minera Panamá. Panameños todos, el 22 de diciembre del 2021 se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato de 1997 entre el Estado y Minera Panamá. De acuerdo con la Constitución Política de Panamá, las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público. Por esta razón, el Gobierno Nacional hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato justo para el pueblo panameño. En enero del 2022, luego de largas negociaciones con Minera Panamá, llegamos a un acuerdo satisfactorio para las partes, por eso nos sentíamos confiados y optimistas. Dicho acuerdo incluía el pago a nuestro país de un mínimo de 375 millones de dólares al año, así como mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores, mayores medidas de protección ambiental y la garantía de programas efectivos de bienestar social para las comunidades cercanas a las áreas de impacto de la mina. En base al acuerdo logrado, decidí que los beneficios económicos establecidos en el contrato se destinaran directamente a reforzar importantes programas sociales en Panamá. Panameñas y panameños, en defensa de los intereses nacionales y especialmente de los trabajadores de la mina, puse en esta tarea toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la minera ratificara lo acordado en enero del 2022 en un contrato razonable y satisfactorio para las partes. Por eso esperábamos reciprocidad de la mina, la cual no se dio. Casi un año después, vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño. Por esta razón, he decidido con el Consejo de Gabinete lo siguiente: instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá. Instruir al ministro de Ambiente a continuar con la supervisión, control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto de Minera Panamá. Instruir a la ministra de Trabajo a tomar las acciones requeridas y que sean necesarias para garantizar que se mantenga la fuente de empleo y la protección de las prestaciones laborales de los trabajadores de la mina. Panameños todos, tengan la certeza que el Gobierno Nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato que establezca beneficios justos para las partes. Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra Constitución. Los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, ¿por qué
para mí ha sido importante hacer este en vivo que después publicaremos en el resto de las redes sociales, porque hay que ser objetivo en el asunto. Quizás muchos conocen a Luis Barría sobre la base, por un lado, del tema obviamente político. Eso es una de mis funciones públicas hace muchos años, pero muy pocos conocen al profesor Luis Barría, que en este país, más allá de ser abogado y ser profesor de la Universidad de Panamá, soy en este momento el único catedrático en la República de Panamá de Derecho Ambiental y además actualmente, de manera también circunstancial, nosotros estamos avanzando en una investigación que nos ganamos ambas cosas por concurso, la cátedra y la investigación a través de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, de la modernización del Código de Recursos Minerales de la República de Panamá. Entonces nos tenemos que pronunciar ante este hecho que no es poca cosa, por eso es que vieron el pronunciamiento del presidente. Y quizás sería de una manera lógica que un político de oposición como Luis Barría se pronunciara en contra de la acción que está haciendo el gobierno de turno. Pero yo tengo que ser objetivo y por eso le pedí a mis estudiantes también que vieran este en vivo que después lo vamos a distribuir. Ante la pregunta que me han estado haciendo los que conocen mi especialidad dentro de la rama del derecho, tanto en derecho ambiental y derecho de minas, de si es correcto o no lo que ha hecho el presidente Laurentino Cortizo, óigase bien, y lo voy a dejar grabado, el presidente de la República ha hecho lo correcto. Uno tiene que distinguir a los adversarios políticos y uno tiene que ser objetivo cuando la razón así lo amerita. Y voy a explicar en este en vivo por qué y voy a aprovechar para conversar con la ciudadanía de qué es lo que está pasando, porque se habla mucho del tema de la mina, pero casualmente con mis estudiantes de tercer año hicimos un foro hace una semana, 10 días, donde según las encuestas, muchas de las cosas que ahí salieron, que después las estaré publicando también en mis redes, la ciudadanía, el panameño, todos los que vivimos en la República de Panamá no tienen claro este tema de los recursos minerales. Y hemos escuchado a algunos colegas, ¿sí?, abogados, conspicuos abogados, pronunciándose en torno a esto y hablando de temas de que no se puede y no se debe expropiar, de que aunque no tenga el contrato porque lo declaró inconstitucional la Corte, la empresa sigue teniendo contrato. Y yo los he escuchado decir una sarta de barbaridades, muchos abogados de bufet muy sobresalientes. Y yo creo que aquí hay que ser un poco ético en el tema de la abogacía, como son los doctores. Usted no escucha a un doctor especialista en cardiología pronunciándose sobre temas ginecológicos o sobre temas de urología, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen abogados que son penalistas o civilistas pronunciándose sobre derecho ambiental, derecho de minas, donde ninguno de ellos tiene especialidad en la materia? Vamos a comenzar por el principio. La colega Susana Serracín presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley, que ahora vamos a ver el tema del contrato ley, ¿sí?, que se le dio a la empresa que está explotando la mina. Y la Corte, sí, en fallo que venía circulando hace rato, pero que quedó en firme y ejecutoriado en diciembre del año pasado, declaró inconstitucional el contrato ley. Por lo tanto, a partir de ese momento, sí, aplicando, porque los fallos de la Corte Suprema son finales y definitivos, entonces quedó la operación de la mina sin norma jurídica que lo respalde. Entonces había toda una polémica de si podía la mina continuar o no. Miren, esto no es una conferencia a la que estoy dando para pronunciarme en contra o a favor de la minería o para pronunciarme en contra o a favor de Minera Panamá. No nos confundamos. Queremos explicar a la ciudadanía lo que ha pasado y por qué este catedrático, profesor de la Universidad de Panamá, desde un punto de vista académico, tiene que aplaudir la decisión del presidente de la República. Me han preguntado por allí. Sí, profesor Barría, pero ¿será que hay alguna intención del gobierno de turno de que firmen un contrato con allegados a ellos o no? Yo no voy a especular cosas. Sería lamentable que fuera así, porque entonces quedarían realmente muy mal ante la ciudadanía. Lo que es cierto es que vámonos a lo que dice la Constitución. Y la Constitución, se las voy a leer, después se lo publicaremos, dice en su título 9 de la Hacienda Pública sobre los bienes y derechos de Estado, es decir, que pertenece al Estado. El artículo 257 dice pertenecen al Estado, o sea, el Estado es propietario, o sea, la propiedad es del Estado. Numeral 6. Las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase
que no, escuchen bien, que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado. Oigan esto, mediante empresas estatales o mixtas. O, como otra opción, primera opción es el Estado, empresas estatales o mixtas. O ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación por empresas privadas. La ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas. ¿Qué quiere decir la Constitución? Para que estemos claros. Nunca se ha privatizado nada. Y así como otros temas que no vienen al caso ahora mismo, como lo son las telecomunicaciones, como lo son los temas de producción de electricidad, transmisión de electricidad, que también el Estado es dueño de todas las frecuencias o radiofrecuencias, el Estado es dueño de la riqueza del subsuelo. Eso es lo que ha querido decir el señor presidente cuando dice que es el pueblo panameño. Nunca ha sido de la minera, ojo con esto, ¿sí? El Estado es el dueño de los recursos del subsuelo, es decir, que todo lo que está en el subsuelo, ya sea recursos minerales, hidrocarburos, agua, muchas otras cosas, ¿sí? De metálicos, no metálicos, etcétera, son del Estado. Nunca el Estado, óigase bien, pierde la propiedad de estos recursos minerales. El Estado lo que puede hacer en un momento dado, efectivamente, es dar concesiones para que otros las exploten, pero bajo una serie de reglas que está en una norma que se llama Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, y que efectivamente lo que regula el código, ahora le voy a leer un artículo también del código, es cómo se procede a esa explotación de esa riqueza. Pero nunca que el Estado deja de ser propietario de nada de esto. El Estado simplemente da una concesión. Entonces, ¿qué dice el artículo 2? Lo voy a leer. Del Código de Recursos Minerales, que por cierto es muy viejo y por eso nuestra investigación es de los años 60. Entonces, a propósito, no ha querido ser modernizado y ahora voy a explicar por qué surgen los contratos ley, porque hay un principio que dice que la ley posterior rige sobre la ley anterior y que la ley especial rige sobre la ley general. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice el artículo 2 del Código de Recursos Minerales. Los yacimientos minerales de toda clase existentes en todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo las islas, ojo, el mar territorial, el lecho submarino, subsuelo del mismo y la plataforma continental, son de propiedad del Estado, con las limitaciones que la Constitución establece en su artículo, el que les acabo de leer casualmente, el 257. Y dice el mismo Código de Recursos Minerales, no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser concedidos en usufructo en las formas y condiciones que la Constitución y este código señala. Dice otras cosas el Código de Recursos Minerales. Entonces, ¿a dónde vamos? Señores, si la Corte declaró inconstitucional el contrato ley, ¿qué ocurre? Que cuando quieren darle beneficios por encima, y eso ha sido muy discutido en este país, de lo que dicen las normas jurídicas, se dan los famosos contratos de ley por lo que dispone el artículo 159 de la Constitución, en algunos de sus numerales sobre este tipo de contratos ley. Entonces le hacen un contrato, como quien dice un traje a la talla, a las empresas, pero eso también se ocurre para los puertos y para otro tipo de actividades, pero estamos hablando de minería, en donde para esa empresa, bajo el principio de que la ley especial y posterior rige por encima de la ley general y por la ley anterior, entonces al aprobarle un contrato ley a una compañía minera, lo que usted está haciendo es que ya el Código de Recursos Minerales no rige para ellos. Para ellos rige su contrato ley. ¿Me van siguiendo? Y eso es lo que ocurrió con Minera Panamá. A Minera Panamá no regía el código. Y el contrato ley, que por ahí salió un abogado hablando de que aunque la Corte declarara el contrato ley, sí, de alguna manera inconstitucional, la compañía sigue teniendo un contrato. Eso no es verdad, porque precisamente ningún contrato de concesión puede estar por encima de lo que dice el Código de Recursos Minerales. Y muchísimas de las cosas que decía el contrato de ley declarado inconstitucional de Minera Panamá estaba por encima del Código de Recursos Minerales. Por eso ese contrato tenía que ser contrato ley, porque la única manera de que usted disponga en una concesión, me van siguiendo, aspectos que echan por tierra muchas de las prohibiciones o aspectos y regalías y todo esto que está en el Código de Recursos Minerales, es aprobándole una ley especial y posterior a cada minera por separado. Es decir, elevas el contrato de concesión
a una ley. Por eso se llama contrato ley. Y eso tenía Minera Panamá. Ese contrato de concesión sin llevarse a la asamblea no tiene validez porque todos tendrían que regirse por el Código de Recursos Minerales y ahí se les quedaría por el piso todo lo que ellos tenían en el contrato. Entonces, dicho esto, su única norma jurídica válida es precisamente el contrato ley del que estamos hablando. Y en ese sentido, pues definitivamente donde se declaró inconstitucional no tienen norma jurídica que valga. Profesor, entonces debe cerrarse y hacer la mina. No, es que el Estado panameño es dueño de todo eso, porque hay otro principio en derecho que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Ojo con esto, no es que porque ahora Minera Panamá no está, primeramente, profesor, pero no hay seguridad jurídica. No, es que hay toda la seguridad jurídica. Si lo que aquí hubo fue un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que dijo que es inconstitucional el contrato, y eso es casualmente seguridad jurídica, porque hicieron un contrato incorrecto. Ahora, se le ha dado una oportunidad de 1 año para negociar un contrato, y al darse la oportunidad de 1 año para negociar un contrato y no haberla negociado, lo correcto hubiera sido suspender la explotación de ellos, pero correctamente para salvaguardar el trabajo de todos los que allí laboran, la economía del país, la inversión de la mina. Yo creo correcto que se le permitió mientras negociamos, avancen, continúen el proceso, pero tú no les puedes dejar per secula seculorum, ni ellos son los que pueden poner las reglas sobre un bien propiedad del Estado, ¿sí? Lamentablemente el pronunciamiento de la Corte está allí. Ah, profesor, pero los fallos de la Corte son a futuro. Sí, son a futuro. O sea, todo lo que se hizo mientras estaba vigente está bien. Pero ya de aquí para adelante tú no puedes seguir haciendo nada. No es que porque ya tú estás operando, ya entonces tienes que seguir operando y tu contrato sigue vigente. Eso no es verdad. Entonces, en este sentido, el Estado lo que sí tiene que hacer es tomar control inmediato. Lo que el presidente dice sobre el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio Laboral, por el tema laboral, está bien, pero el gobierno va a tener que llevar a la fuerza pública a Minera Panamá, porque tiene que asegurar que no se pierda ninguno de los bienes que están allí, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y eso está en el código y estaba en el contrato de ley. Las carreteras que ellos hicieron, todas las instalaciones industriales, eso pertenece a la explotación minera. Entonces eso tiene que mantenerse efectivamente operando. No es que por el pronunciamiento del presidente en este momento, efectivamente ahora la minera va a dejar de trabajar y los empleados van a quedar destituidos. No, nada de eso. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo referente a la operación de la mina está garantizado. Son los panameños los que están trabajando ahí. Y los extranjeros que están trabajando ahí también tienen que respetarse la seguridad jurídica laboral y profesional. El Estado tendrá que discutir con la mina si es que la mina quiere o no plantear algún tipo de reivindicación. Pero el Estado no le ha incumplido, a eso quiero llegar, no confundamos las cosas. El Estado no ha incumplido su contrato. El Estado no ha rescindido arbitrariamente el contrato. El Estado no es que porque es este gobierno, estamos por encima de los gobiernos. Por eso es que yo le digo que estamos de acuerdo con el pronunciamiento del presidente Cortizo, fue correcto. Esto no es gobierno, no es persona, es el Estado. Si el Estado es dueño y usted es el presidente de la riqueza del subsuelo, y lo único que ha hecho el Estado es darle una concesión a un particular para que ayude al Estado a explotar y extraer esa riqueza, y el Estado está viendo que hay un problema, el Estado tiene que actuar. Entonces aquí no hay expropiación, mis estimados seguidores, aquí no hay arbitrariedad del Estado, y aquí yo tengo, como especialista en el tema, que decir lo que está ocurriendo. Reitero y resumo. Primero, ¿sí? Un contrato ley para el cual para esa empresa no regía el código, sino su contrato ley, fue declarado inconstitucional producto de la demanda presentada por la colega Susana Serracín. Buen pronunciamiento de la Corte, fallo ejecutoriado en firme desde diciembre del año pasado. El tema de que la empresa ha seguido operando sin contrato y eso está mal, pero por el bien superior de los trabajadores, de la economía, entonces se le permitió, pero se le planteó que tenía que llegar a un acuerdo con el Estado.
en base a lo que plantea el Estado, no en lo que plantea la mina, porque ahora, antes de cerrar, yo voy a hablar de algunas otras cosas que son necesarias para este caso y para otros. Entonces, no se llegó a un acuerdo, el Estado está en todo su derecho, no en que le está rescindiendo el contrato, no, ya la Corte de lo que es constitucional. Señores, el Estado tiene que tomar control, ¿sí? Y así ocurre en cualquier parte del mundo cuando está en peligro la riqueza del subsuelo. Dicho eso, lo que nosotros venimos planteando hace rato y ha salido de los distintos foros de modernización del Código de Recursos Minerales es que hay que ceñirse a la Constitución. Aquí hay que ir ya a superar ese tema de las concesiones mineras que no están operando correctamente, porque hay otras que sí, pero aquí hay que irse a las empresas mixtas para este tipo de operaciones mineras grandes como en otros estados. ¿Qué ustedes creen que ha ocurrido en Noruega, ¿sí? En Emiratos Árabes Unidos, en Chile, en Canadá, con las empresas mixtas que la Constitución dice? La Constitución plantea, se los acabo de leer en el artículo 257, numeral 6, que hay que crear empresas mixtas. Profesor, ¿qué es esto de empresas mixtas en el tema minero? Igual que ocurrió con Cable and Wireless, también el Estado es dueño de las telefónicas. Lo que hizo el Estado fue que el antiguo Intel creó una empresa y decidió de esa empresa vender el 49% de la acción y el Estado se quedó con el 49% y el 2% a los trabajadores. Lo mismo puede ocurrir en Minera Panamá. Automáticamente, yo se lo recomiendo al señor presidente y a su gabinete, el Estado debe mandar a la Asamblea la creación de una empresa mixta por ley, pongan el nombre que quiera, Cobre Panamá, ¿sí? Si quiere, o el nombre que quiera, SA, así como está ENA, como está Tocumen SA, como está ENSA, como están todas esas empresas, se crea una empresa y el Estado puede invitar bajo la fórmula de licitación pública por invitación a ver cuál empresa minera quiere venir a adquirir el 49% del capital accionario de esa mina, que créanme que van a haber muchísimas. Esta fue en su momento una de las minas en construcción, la mina en construcción más grande del mundo de cobre. Y es ahora mismo una operación minera que tiene más de 8.000 empleados. Es una de las operaciones más grandes de cobre en Panamá. Entonces el Estado, al hacer esta fórmula, crea una empresa mixta estatal, se queda con el 49%, le puede dar 2% a los empleados, le da el 49% a la empresa que se gana la licitación y entonces le da la administración bajo ciertas reglas. De esta manera, ¿qué ocurre? Esa empresa que viene va a ganar mucho dinero, claro que sí. Y el Estado va a ser también socio capitalista de esa empresa. Y así como recibimos dividendos de Cable and Wireless y dividendos de todas las empresas donde el Estado es accionista, comenzamos a recibir dividendos y ya no las regalías. Nosotros no queremos regalías de la extracción de nuestra riqueza. Profesor, ¿pero hay que cerrar la mina? No, eso tampoco es así. Ya la mina está en operación, es algo muy valioso. Usted por más que cierre la mina, no va a lograr que se recupere el bosque como algunos radicales quieren. Nosotros manejamos muy bien el tema y podemos discutir mucho si fue o no fue correcto y si hubo o no hubo daño ambiental. Pero en esta etapa en la que estamos, eso del cerrar la mina, eso no va por allí. Lo que el Estado tiene que tomar control y recibir beneficios por todos lados. Incluso hemos estado hablando en el foro de hace 10 días, estuvo el profesor Virgilio Luque, ¿sí? Estuvo también varios profesionales de la rama de la minería y de la rama de la abogacía en materia ambiental y minera, ¿sí? Entonces, lo que se está planteando es que también se desarrolle el sector industrial. Si usted está extrayendo cobre, ustedes saben que lo que estaba haciendo o está haciendo Minera Panamá es extraer el cobre en lo que más o menos, para utilizar el argot popular, es el lodo de cobre. Tienen unas mineraductos, es decir, unas tuberías por donde ese lodo de cobre va a granel a barcos y luego siguen el proceso en otros países. ¿Por qué? Entonces Panamá, que tiene cobre, se jacta, se llena la boca diciendo que estamos exportando cobre y entra mucha plata, pero después tenemos que importar el cobre procesado. Eso es como los países que tienen petróleo y extraen el crudo, pero no tienen refinería, entonces les entra, por decir algo, ¿no? 10.000 millones en venta de petróleo, pero después se gastan 20.000 millones en importar gasolina, aceites, combustible. Eso es lo que está haciendo Panamá. Si todo el cobre que utilizamos para la electricidad
nosotros no lo producimos, lo tenemos, pero lo estamos mandando. ¿Por qué no se instala el valor agregado? Porque si ya está instalada allí la industria de extracción, instalen la industria que procesa el cobre. Ustedes están con la moda y todos estamos con el tema de los coches eléctricos. ¿Ustedes no creen que ahora, si entonces estamos teniendo cobre, por qué Panamá no se convierte también, si lo tenemos aquí, en una maquiladora de piezas de los carros eléctricos? Sí, más del 60-70% de lo que es un carro eléctrico a nivel de su motor, me refiero, es de cobre. Entonces, ¿por qué razón no utilizamos eso y comenzamos a fabricar? Si tenemos la materia prima, ¿por qué estamos mandando la materia prima para otro lado? Esto es ganar, ganar. Entonces, en eso, por eso es que yo lo digo, ¿sí? Para ir cerrando este en vivo, porque prometí que iba a ser 30 minutos exactos. Estamos en 25 minutos. Nosotros queremos dar docencia en el aspecto de lo que aquí se está dando. Y efectivamente, nosotros tenemos que llevar, bajo esta coyuntura que se está dando, a que la extracción minera valga la pena. No es nada más extraer materia prima. Eso es como el que siembra sandía y se conforma con exportar contenedores de sandía. Pero ¿por qué no pone la industria y procesa la sandía y hace jugo de sandía, sandía en conserva, sandía deshidratada, mermelada de sandía, jalea de sandía, afrecho de sandía? Y te aseguro que si te ganas 1 millón en exportar sandía, si comienzas a procesarlo te vas a ganar 25 millones. ¿Me explico? Es un ejemplo. Lo mismo está ocurriendo. Obviamente, tienes que aprovechar la materia prima. Así que, señores que me escuchan y me dan seguimiento en mis redes, nosotros tenemos que felicitar, y lo hacemos desde el punto de vista académico con conocimiento de la materia, la decisión tomada, un poco tardía, porque quizás hubo que tomarla al momento que salió el fallo de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado, como la colega Serracín y otros abogados también en materia ambiental lo manifestaron. Pero entendemos, hay que proteger la empleomanía, la economía y también la seguridad jurídica. Pero ya basta. Si la empresa no quiso llegar a un acuerdo amigable y correcto con el Estado, yo espero, eso sí, que esto no sea una excusa porque el gobierno de turno, porque así como hoy estoy diciéndole, señor presidente, que usted ha hecho lo correcto con los ministros asesores que le hayan dicho que este era el camino, así se lo diré también si me doy cuenta que esto nada más era el quítate tú para ponerme yo, porque eso tampoco lo vamos a permitir. Esto no es que se vaya a esa empresa porque es que yo tengo negocio con otra empresa que a mí me va a dar ganancias personales. No, señor. Cree la empresa estatal, llámele como quiera, que sea la dueña, y comiencen a utilizar esta fórmula que contempla el Código de Minas y la Constitución para todas las explotaciones mineras. Y venda acciones y gane plata por vender acciones, si usted quiere, y conviértala en una empresa mixta. Eso sí, nunca más allá del 49%. Usted no le va a dar la mayoría a nadie, le da la administración bajo el contrato de concesión, pero hasta ahí. Y comencemos a crear, con eso voy terminando, un fondo soberano de nuestras riquezas o de nuestras riquezas de subsuelo, así como hizo Noruega, que tiene un fondo soberano donde el petróleo que ellos extraen, además de que ellos compran acciones en otras empresas que cotizan en la bolsa, todo eso es un fondo soberano. Noruega tiene una población pequeña también. ¿Por qué ustedes creen que en Noruega son ricos todos? Dicen que es uno de los países número, pues tiene un fondo soberano. Ahí ningún bellaco se hizo con las riquezas de subsuelo. Dijeron, las riquezas de subsuelo son de todo. La Constitución panameña lo dice. ¿Sí? No es que no queremos que venga la empresa privada a invertir. Profesor, pero ahora ¿quién le da a Minera Panamá todo el dinero que han gastado? Eso el gobierno tiene que discutirlo, pero insisto, el gobierno no les incumplió. Aquí hubo un fallo de inconstitucionalidad y aquí se cumplió la seguridad jurídica. Ellos no se pueden llevar nada de lo que está instalado allí y tendrán que conversar con el Estado si es que hay que pagar algo, que eso ya no me compete a mí, cómo se les va pagando eso. Pero de allí a toda la instalación, los equipos y todo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todo lo que está en la mina tiene que seguir operando, el Estado tiene que tomar control, nada se puede llevar a la minera y tendrán que seguir negociando ahora desde afuera. El personal tiene que seguir laborando, tiene que garantizársele su derecho laboral. El país ahora, a partir de este momento, tiene que ser el que reciba todas las ganancias, no nada más de regalías, con esto termino, sino de todo lo que el proyecto de la mina está extrayendo y automáticamente exportando. Ese dinero a partir de este momento debe entrar a las arcas, a un fondo especial si quieren, del gobierno nacional para que de verdad la ciudadanía, y ahí nos demos cuenta
señor presidente, dígale a la ciudadanía cuánto es lo que de verdad estaba ganando Cobre Panamá por exportar esto. ¿Sí? Insisto, aquí no estamos en contra de la empresa, pero nosotros queremos saber, porque en las encuestas que hemos hecho, eso fue uno de los puntos que salieron, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se está ganando la empresa? Pues hay que ser transparente. Habla de transparencia, perfecto. Yo quiero saber, si tú me estás dando a mí 300.000, dice el presidente que era lo que querían negociar, que le dieran 300 millones de dólares, al año. Bueno, perfecto. ¿Y tú cuántos millones te estás ganando? Yo lo quiero ver, me explico. Llamen a todos los que tienen contrato con Minera Panamá a ver cuánta plata le han pagado. Y bueno, yo espero que no nos sorprendan ahora con que esto fue también una conferencia de prensa para presionar a Minera Panamá, para obligarlos a sentarse y que después sigan. Si ya el presidente salió diciendo lo que dijo, ya no puede echarse para atrás, porque eso sí dejaría muy mal al país. Así que con esto vamos cerrando. Que quede claro, este video lo vamos a dejar colgado aquí en nuestras redes sociales. Hemos querido dar docencia, después más adelante vamos a hacer un foro probablemente con la licenciada Serracín, si nos lo acepta, y con otros profesionales del derecho que de verdad sean especialistas en derecho de mina, derecho industrial o derecho ambiental, y no profesionales del derecho, pues su rama es otra y quieren estar opinando sobre un tema en el cual no tienen verdadera competencia. El pueblo panameño es primero, las riquezas del subsuelo son, según el artículo 257, numeral 6 de la Constitución del pueblo, y bueno, que sean las empresas mixtas el futuro de este país y que siempre se garantice los mejores intereses del pueblo panameño. Si nosotros sabemos administrar nuestra riqueza del subsuelo, créanmelo, que lo que podemos producir con esa extracción y todo el valor agregado representaría miles de millones de dólares más de lo que hoy, por ejemplo, nos aporta el canal, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Así que hasta aquí los dejo, que tengan buenas noches y cualquier pregunta que me quieran hacer en las redes sociales, a la orden siempre. Dios me los bendiga y hasta pronto.